Hola, saludos, bienvenidos a su podcast Culture Centric. Yo soy Rolando Pierre, soy la persona que les acompaña en estos temas de cultura. Gracias por estar ahí, gracias por recomendar nuestro contenido. Recuerda de recomendarlo, darle like y compartirlo para que el algoritmo pues haga que esto llegue a otras personas. Hemos tenido unos meses interesantísimos de participación mía en el podcast de Yolaine con los socios de Infomédica. Eso tiene dos partes. Les recomiendo que vayan allí y puedan ver este contenido. Tendré un invitado de Infomédica, Carlos Torres, que es la persona, que es el Chief Operational Officer para Infomédica, para hablarnos un poquito de este journey de cultura que estamos viviendo allá en la organización. Y por otro lado, pues hemos tenido las intervenciones con Ciro, con Adrián, con Ciro y Adrián, de temas interesantes relacionados con la cultura, la personalidad y la estrategia. Y esto es súper importante y es parte de lo que vamos a hablar hoy también. Hoy vamos a hablar yo les voy a mencionar los 7 elementos esenciales para que tú tengas una estrategia exitosa. Pero de los 7 elementos esenciales vamos a hablar de 4. Muy probablemente cortaremos esto en los primeros 2 y luego conversaremos de los siguientes 2. Un estudio reciente de Harvard nos indica que los 7 elementos que hacen que una estrategia organizacional sea exitosa es el culture fit. ¿Cuál es el fit? ¿Cuál es el encaje que hay entre la cultura de la organización y esa estrategia? El strategic fit. ¿Cuál es el fit estratégico que tiene tus procesos, que tienen tu propósito, hacia dónde vas? El propósito y la ambición del equipo. ¿Hacia dónde voy con las macro forces? Eso lo podemos ver mucho más adelante y hay muchísimo contenido con relación a estas fuerzas que yo no puedo controlar, principalmente ahora, estas fuerzas externas, ¿verdad? Ahora con esto de los aranceles, muchos de nosotros teníamos una estrategia para los siguientes 2 años, que con los aranceles, pues esto ha cambiado un poco, ¿verdad? Por otro lado, el mercado y los productos. Y por último, el séptimo es la ventaja competitiva que podamos tener. Y como este podcast es de cultura, pues definitivamente vamos a hacer un énfasis especial en lo relacionado con el fit cultural que tiene tu estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura de tu organización? Los elementos base de tu cultura organizacional encajan con esta estrategia que tú quieres lanzar. Y si los elementos base están alrededor de los valores, si están alrededor de la equidad, del liderazgo, del reconocimiento, de la comunicación efectiva que debe existir dentro de la organización y del desarrollo, entonces de esos 6 elementos, ¿cómo tu cultura, cómo tu estrategia va a impactar a cada uno de ellos? Porque si estás pensando en una estrategia de lanzar un nuevo producto y ese nuevo producto requiere innovar y hacer un change management alrededor de toda tu organización, pues lo primero que tienes que mirar es si culturalmente hablando tu equipo de liderazgo está listo para asumir estos cambios dentro de la estrategia. Pero podemos también verlo esto desde el punto de vista de reconocimiento. Si vas a innovar, si vas a traer cosas nuevas, si vamos a trabajar en un nuevo mercado, en un nuevo producto totalmente diferente, ¿tienes tú la cultura para reconocer a los miembros de tu equipo y que cada uno de ellos se sienta como parte de la organización, se sienta que sus aportes realmente impactan a esto que tienes como estrategia de la organización? Pero si quiero innovar, si estoy innovando, si estoy creciendo, si estoy cambiando cosas, muy probablemente yo tengo que analizar mi estructura organizacional. Y aquí viene la parte de la comunicación estratégica, la comunicación efectiva, clara y a tiempo. Si voy a cambiar personas de roles, si voy a recortar personal, porque este proceso de innovación me va a llevar a un recorte, me va a llevar a un upskilling, ¿verdad? A un reskilling de mi organización, o simplemente voy a sacar personas, voy a hacer un downsizing de mi personal. ¿Cómo yo voy a comunicar todo esto? Y por eso es importante que tu cultura responda hacia dónde tú quieres ir en términos de la estrategia de tu organización. Y por eso hablamos que uno de los elementos básicos para que tu organización tenga éxito es el culture fit. Por otro lado está el strategic fit. Y la parte del fit estratégico, ¿cómo encaja mi estrategia con todos los sistemas que yo tengo en el negocio?
Y por un lado tenemos, ¿cuáles son mis sistemas? Bueno, mi sistema de personas, mi sistema de procesos, mi propósito organizacional, mi tecnología. Todos mis sistemas van a responder a esto que yo quiero crear, a este valor que yo estoy creando para mis clientes. Y dentro del cubo de valor, ¿verdad? Que tenemos, ¿cuáles de los elementos van a ser impactados con esta estrategia? La velocidad con la que yo llevo producto al mercado, la velocidad con la que yo vendo, la velocidad con la que yo facturo, la velocidad en que mi liderazgo se adapta a todo lo que estamos haciendo. Entonces, ese cubo de valor, yo estoy agregando suficiente valor a la organización con esta estrategia. Esta es la parte del strategic fit. Y como recuerdan, lo hemos dicho en varias ocasiones, la cultura se va a comer cualquier buena estrategia. Lo primero es entender que tengo todos mis elementos de cultura alineados para luego poder hablar de cómo mi estrategia va a impactar el mercado, cómo yo voy a agregar valor, cómo mis personas se van a adaptar a esto que yo estoy tratando de crear. Yo soy Rolando Pierre, gracias por estar aquí con nosotros. En nuestro próximo capítulo, entonces veremos los dos elementos que nos faltan, ¿verdad? El modelo mental, por un lado, cómo el liderazgo se adapta mentalmente y cómo la organización se adapta de manera mental. Vamos a hablar un poquito de Hogan y también vamos a hablar del propósito y la ambición. Soy Rolando Pierre, Culture Centric. Gracias por estar ahí.